Hola, buenas tardes, queridas y queridos alumnos de este primer ciclo paralelo B de Realidad Nacional y Diversidad Cultural de Contabilidad y Auditoría. Estamos entrando ya a la semana 10 y vamos a tener un tema que es muy importante que lo tratemos en función de aquello que está planificado dentro del entorno virtual. Vamos a compartir una pantalla para que ustedes puedan visualizar qué es lo que se ha preparado para la clase de hoy. Evidentemente, cuando ustedes así lo requieran, pueden hacer las interrupciones que crean necesarias, las consultas, y así podemos hacer más interactiva esta clase de modalidad híbrida. En esta modalidad síncrona que hemos visto pertinente utilizarlo los días lunes de 4 a 6 de la tarde y los días viernes que tendrán ustedes la posibilidad de visualizar un video asíncrono que será grabado por quien habla para que puedan evidenciar cada una de las características que han sido presentadas en cada uno de los temas expuestos en el sílabo. Hoy el tema tiene que ver con una continuación a aquello que ha sido establecido en esta unidad, que es justamente analizar la cultura, analizar la diversidad cultural, analizar algunos conceptos que son importantes en el entorno de no solamente del Ecuador, sino también ampliar el contexto de un análisis hacia lo que significa el ámbito cultural en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Hoy, por ejemplo, es un tema muy importante en el cual vamos a analizar la diversidad y la interculturalidad en la educación superior. Evidentemente se va a tocar temas de nuestro país, se va a tocar temas de análisis comparado con Latinoamérica, pero podemos también ampliar el escenario hacia otros espacios del mundo entero y cómo la cultura, cómo la diversidad y la interculturalidad también están siendo manifestadas en estos escenarios, ¿no? Entonces, los antecedentes que podemos traer a colación en esta tarde es justamente cómo históricamente la cultura, la diversidad cultural, la diversidad étnica y más aún la universidad, esta institución de educación superior en donde ustedes hoy actualmente están planteándose la posibilidad de concluir una carrera sumamente técnica como es contabilidad, puede llevarnos al escenario de que en la década de los 70 analicemos, así como lo hicimos en los modelos económicos, estas reformas que las civilizaciones, que las sociedades van teniendo en función de, por ejemplo, la universidad tuvo una aceleración, es decir, una profundización muy rápida de reformas que fueron promovidas eh, en primera instancia por el neoliberalismo. Ustedes saben que esta corriente económica se plantea, como lo dijo John Maynard Keynes, este liberalismo de mercado, es decir, que se aperturen cada uno de los espacios en los cuales económicamente se puede comercializar, sean productos, sean bienes, sean servicios, y en este caso ocurrió con la universidad, que promovió a través de la apertura de este servicio que tiene que históricamente ser solventado por los estados en el mundo entero, planteó que las instituciones de educación superior también puedan ser privadas. Y esta liberalización de la economía se amplió a otros espacios y la universidad fue atravesada por justamente el neoliberalismo cuando vemos claramente que las instituciones de educación superior privadas en el mundo entero se plantean un análisis de la demanda que está teniendo las sociedades en cada uno de los territorios, de los espacios en los cuales se encuentran asentados, y ven una oportunidad en que la cultura, la diversidad cultural, la diversidad étnica pueda ser atendida por parte de estas instituciones de educación superior. Entonces, las organizaciones sociales empiezan a posicionar sus demandas, pero ya no solamente a aquellas que son o plantean ser satisfechas por las instituciones de educación superior privadas, sino por estas mismas universidades que hace 400, 500 años, en el caso de la Universidad de Bolívar hace 34 años, evidentemente hay universidades mucho más antiguas aquí en nuestro país, pero sin embargo estas demandas de las organizaciones sociales, movimientos indígenas, movimientos de mujeres, movimientos, por supuesto, de aquellos que defienden la cultura y su transversalidad, a que la universidad se traslade a que se puedan atender estas posibilidades de carreras nuevas, de profesiones que incorporen, por ejemplo, en la educación, el tema del conocimiento cultural y étnico, ¿no? Entonces, este objetivo que fue planteado históricamente de la universidad como una institución moderna,
como una institución que justamente plantea analizar los temas inherentes a las sociedades, entra en crisis, y entra en crisis porque le atraviesa esta apertura del mercado hacia también la particular posibilidad de que lo hagan también instituciones financieras y estas puedan atender las demandas de estas organizaciones sociales con mucha mayor rapidez. Y se dé espacio, por supuesto, a este ámbito de que el mercado sea quien vaya estableciendo proyectos de carácter corporativo, vaya estableciendo instituciones de educación superior acá en nuestro país. Emergieron muchas y que después de una cualificación establecida por los organismos pertinentes, se ve y se establece que han cumplido su objetivo en el ámbito en el cual han ido generando propuestas y soluciones a los problemas que tenían los estudiantes, que tenía la sociedad ecuatoriana, brindándoles la posibilidad de que estudien profesiones que sean mucho más liberales, mucho más abiertas dentro de ese escenario, ¿no? Y hay, por supuesto, un servicio a las organizaciones sociales con proyectos de carácter alternativo. Entonces, vean ustedes la universidad, las instituciones de educación superior, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica, tienen un punto de inflexión importante en la década del 70 con aceleración en las reformas que eran requeridas y que son atravesadas por el neoliberalismo y, por supuesto, un posicionamiento de las demandas de las organizaciones sociales por ese reconocimiento. Se da espacio a proyectos de carácter corporativo, aparecen nuevas instituciones de educación superior y, evidentemente, el servicio a las organizaciones sociales se muestra en definitiva con esa posibilidad de que sean atendidas por esta presión, de las mismas organizaciones sociales y, por supuesto, de aquellos que están manifestándose desde otros escenarios en el cual la provisión de un servicio como la educación es atendido con mayor eficacia y eficiencia, ¿no? En América Latina, siguiendo por estos antecedentes, se establecen nuevos proyectos en los cuales las organizaciones sociales se enmarcan en un carácter étnico-cultural, es decir, reclaman a este espacio universitario como un entorno para ejercer derechos de, por ejemplo, reconocimiento, un reconocimiento étnico, un reconocimiento cultural, un reconocimiento de que es necesario que la universidad, como históricamente siempre lo fue, sea ese espacio no solamente un espacio físico, sino un espacio en el cual se analicen, se debatan y se plantean cuestiones de justicia social, cuestiones de la valoración de conocimientos. Hay mucho conocimiento y de hecho yo conozco doctores, disculpas por la analogía y el ejemplo, que no saben nada, y personas que no han ido nunca a una universidad, a un colegio, a una escuela y tienen mucho conocimiento que dar. Hay un conocimiento en pueblos y nacionalidades ancestrales que tranquilamente pueden ellos ser catalogados dentro de un espacio de una universidad, aplicándose la metodología científica, un grado como el que yo estoy mencionando, ¿no? Entonces, este proyecto de la organización social que atraviesa un carácter y su reconocimiento va a ser aquel que reclama el espacio universitario como un entorno para el ejercicio de los derechos de reconocimiento y justicia social, ¿no? Voy a continuar en este análisis de los antecedentes cuando establecemos y decimos, por ejemplo, que hay en Ecuador y México, por poner un par de ejemplos, discursos en los cuales también se trasladan a ámbitos en los cuales hay política pública que se traslada a un escenario de poblaciones étnico-culturales diferenciadas, ¿no? Toma fuerza un entorno educativo desde lo básico, desde la forma más compleja, se empieza a diferenciar niveles medio y superior, pero la educación superior intercultural, como su nombre lo indica, encuentra trabas para hacer ¿qué? Un proyecto educativo alternativo y transformador. Porque claro, por un lado, el discurso está bien, que se debe atender a poblaciones étnico y culturalmente diferenciadas. Es necesario que el entorno educativo de todos los niveles, primario, secundario y obviamente el superior, tenga esa capacidad de entender que la educación es estructural, que es necesaria que se produzca un análisis, un debate y por supuesto la posibilidad de que se vaya generando espacios en los cuales pueblos, nacionalidades étnicamente y culturalmente distintos puedan confluir en estos procesos
y en estos proyectos educativos, en estos proyectos alternativos, en estos proyectos que transformen no solamente la educación, sino que una vez que ustedes se gradúen y sus compañeros, y en México, en Ecuador, en Bolivia, en donde tenemos una población étnicamente diversa, puedan también transformar la realidad de estas sociedades, de estas comunidades en las cuales se encuentran asentadas. Entonces, el antecedente de la interculturalidad en la educación superior en Latinoamérica tiene que ver con esa consolidación de Ecuador y México en esta, que es una posibilidad histórica de ir transformando la realidad de tanto la universidad, tanto la educación, como de la sociedad. Entonces, se generan, por ejemplo, antecedentes como el ascenso de la interculturalidad como un proyecto educativo por justamente la crisis de la universidad tradicional. Esta universidad vista como una analogía de un elefante lento que va dando respuestas con esa misma característica de no tener una rapidez hacia las demandas de la sociedad, provoca que exista un nuevo escenario en la educación superior planteándose sobre el ser y el deber ser de la educación superior para poblaciones étnicamente diferenciadas. Es así que emerge la educación intercultural universitaria o la educación universitaria intercultural que trata de justamente ver a la interculturalidad como un proyecto educativo, trata de consolidar ese escenario que no solamente hay que ser una institución de educación superior que genere conocimientos, sino que deba ser esa institución que dé la posibilidad de a que poblaciones étnicamente diferenciadas tengan la posibilidad de incorporar todos sus conocimientos, sus saberes en este gran proyecto educativo. Así que el reconocimiento constitucional, acá en nuestro país, por ejemplo, a partir de la Constitución de 1998, declara al Ecuador un país pluricultural, étnicamente atendiendo a estos pueblos y nacionalidades, declarándole bajo estos marcos normativos constitucionales, pero también hay un reconocimiento constitucional que dice que garantizan a los pueblos de nacionalidades indígenas el derecho a su idioma, a su propia lengua, a su identidad y otros de carácter cultural. Y se adhiere a convenios y tratados internacionales. Por ejemplo, el convenio 169, en el cual las Naciones Unidas trata sobre pueblos y nacionalidades tribales. Vean ustedes la connotación y la distinta conceptualización que tienen otros países en temas que nosotros a lo mejor ya hemos avanzado en ese espacio de entender que pueblos y nacionalidades tienen esa connotación de un idioma, tiene una connotación de identidad, tiene una connotación de carácter cultural y sus manifestaciones a través de las costumbres, que no lo tienen en otras latitudes. Es por eso que aún Naciones Unidas, para abarcar aún más a estos países que no tienen esa capacidad de ir generando esta red tan amplia de conceptos, esta red tan amplia de política pública, esta red tan amplia de acciones, aún los manejan con estos términos de pueblos indígenas y tribales, ¿no? Así que para efectos de los antecedentes, de cómo la educación superior y la interculturalidad se consagran y se garantizan a lo largo y ancho del mundo, se adoptan medidas a través de este convenio para que se garantice a los miembros de los pueblos interesados en una educación en todos los niveles, al menos tener la posibilidad de que se tenga igualdad, así como lo tienen el resto de la comunidad nacional e internacionalmente, la posibilidad de acceder a estos espacios de educación en todos los niveles, ¿no? La Declaración de las Naciones Unidas, igualmente, sobre los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 14, numeral 1 y 2, el artículo 21, numeral 1, establece en el primer caso que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a establecer y controlar un sistema e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza-aprendizaje. Vean ustedes, acá en nuestro país, desde el 98 y 2008, había un sistema de educación intercultural bilingüe, que lamentablemente fue abolido y fue absorbido por un sistema de educación general o hispano. Entonces, perdieron nuestros niños, nuestros jóvenes de estas instituciones educativas que provenían probablemente de comunidades, de pueblos y nacionalidades indígenas que tenían la posibilidad
de asistir a una educación primaria, una educación secundaria en su idioma, en consonancia con este método cultural de enseñanza, de aprendizaje, que es distinto al nuestro, al occidental, para que lo puedan hacer. Entonces, en ocasiones, vean ustedes, se manifiestan a través de organizaciones como las Naciones Unidas, que somos parte de nosotros, para establecer líneas de acción concretas de que vayan a fortalecer estos espacios de la interculturalidad en la educación, más sin embargo, políticamente se borra esta posibilidad que tenían nuestros niños, nuestros jóvenes de hacerlo en sus propias comunidades, de hacerlo en sus propias organizaciones, de hacerlo en sus propias instituciones, con su idioma y con su método cultural de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y cuando vamos, por supuesto, a que los niños tengan derecho a todos los niveles y formas de educación en el Estado, garantizándole al Estado, por supuesto, esta posibilidad sin discriminación, también estamos garantizando aquello. Cuando hablamos de que igualmente se tiene derecho a un mejoramiento de sus condiciones económicas, sociales, a su mejoramiento del sistema de educación, a que se garantice el empleo, se garantice una capacitación y un adiestramiento profesional, a una vivienda, un saneamiento, una salud y una seguridad social, estamos entendiendo de que es parte de líneas de acción de una hoja de ruta que establece claramente la posibilidad de que se entienda de que los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en el mundo entero, o al menos es un manifiesto de los países miembros de las Naciones Unidas, de esta organización, es de que debemos trabajar justamente en este espacio de reivindicación, de volver a, creo yo, tomar un camino que debió haber sido tomado hace mucho tiempo en función de conseguir justamente la garantía de estos derechos que han sido establecidos. Así que la Declaración Americana también de la Organización de Estados Americanos, en el artículo 15, hay 5 artículos que los expongo acá a través de sus numerales, en los cuales toca claramente el ámbito que esta tarde nos toca a nosotros de manera síncrona, proponer un análisis, un debate, proponer analizarlo, el espacio en el cual las Naciones Unidas manifiesta, por ejemplo, que en la parte concerniente a los pueblos y nacionalidades indígenas en particular, los niños y las niñas indígenas tienen derecho a todos los niveles y formas de educación sin discriminación. Cuando manifestamos esto, lo hacemos a partir de un diagnóstico que claramente ustedes lo verán en función de porcentajes, como lamentablemente este proceso de discriminación histórico que ha tenido el pueblo y la nacionalidad indígena en nuestro país, y por supuesto están los afroecuatorianos también y otras minorías étnicas acá en el Ecuador, han sido discriminados y no han tenido acceso a no solamente la educación en este caso, sino que también a tener unas condiciones de vida digna, ¿no? Entonces, hay igualdad de oportunidades establecidos en el numeral 2, hay la posibilidad de que las instituciones y los sistemas de educación se impartan en su propio idioma. Vean ustedes cómo, por ejemplo, en la Universidad Estatal de Bolívar hay la obligatoriedad de que el inglés sea un idioma requerido para poder egresar en contabilidad y auditoría, en ingeniería de software, en agronomía, en cualquier otra. ¿Y por qué no se establece también la posibilidad o la obligatoriedad de que se lo pueda hacer en un lenguaje de un pueblo de nacionalidad nuestro ancestralmente establecido acá en el Ecuador, por ejemplo, el quichua, ¿no? Entonces nos pide el nivel A1, A2, el B1, el B2, a nosotros la suficiencia, etcétera, etcétera. Pero también sería interesante que estas manifestaciones de que queremos nosotros retomar ámbitos de educación intercultural, se entienda de que claramente aquí hay un gran porcentaje, sobre todo en la Universidad Estatal de Bolívar, de estudiantes y de profesores que probablemente tienen esa connotación de ser parte de una cultura, de un pueblo, una nacionalidad que necesariamente debe ser escuchada y por supuesto se lo debe hacer bajo las características de un idioma y de modelos de enseñanza-aprendizaje que estén acordes a esa misma visión, ¿no? Entonces, también se establece, por supuesto, en el numeral 4 que los estados en conjunto con estos pueblos y nacionalidades deban la posibilidad de permitirles acceso a la educación en su propia lengua y cultura y promover relaciones interculturales armónicas, ¿no? Hay que promover que los pueblos y nacionalidades indígenas, con evidentemente otros sectores de la población, tengan la posibilidad de reconocerse y autorreconocerse culturalmente, que se refleje las cosmovisiones que tiene cada uno de estos pueblos
que se refleje su historia, que se analice y se estudie su lengua, que se conozca sus valores, que se conozca su cultura, las prácticas y formas de vida de todos estos pueblos. Así que en la declaración también, para seguir en este antecedente histórico de cómo la universidad o las instituciones de educación superior tocan el ámbito de la educación a través de la interculturalidad, hay una declaración, como se lo suele hacer en periodos y espacios temporales importantes. Hay una declaración en Belo Horizonte, acá en un país cercano nuestro, en Brasil, acá en Sudamérica, sobre la diversidad cultural y la interculturalidad en la educación superior, ¿no? Las consideraciones a partir de un diagnóstico que se hacen son aquellos que nosotros hemos desglosado en algunos escenarios y hoy lo tocamos en esta clase en donde vemos claramente que hay problemas en las instituciones de educación superior. Por ejemplo, el primer problema es una insuficiencia y precariedad o precariedad presupuestaria. Ustedes son contadores, auditores del día de mañana y claramente estas instituciones de educación superior lo que más reclaman frente a todas estas políticas públicas, todos estos pronunciamientos, todas estas líneas de acción que deben generarse para poder cumplir con la interculturalidad en este espacio de educación superior es que no tenemos los recursos presupuestarios suficientes para establecer laboratorios de idiomas en la lengua quichua, por ejemplo, para poder contratar profesores que tengan esta particularidad de que hablen una lengua de un pueblo o nacionalidad aquí en nuestro país. Lamentablemente es así, todo recae sobre la capacidad presupuestaria que tienen las instituciones, sobre todo las instituciones de educación superior públicas. Cuando nos vamos y tocamos estos temas en las instituciones de educación superior privadas, es otro cantar. Ahí tienen claramente la posibilidad de establecer, como ustedes lo hacen, un análisis financiero y ven que realmente es un ingreso a la educación y que no hay ningún inconveniente en trasladar los recursos necesarios o suficientes para que se pueda cumplir con aquellos preceptos que están estableciéndose a través de suscripción de convenios por parte de los estados. En la letra B, por ejemplo, hay actitudes de discriminación racial. A mí no me consta, de hecho, estoy en contra de esas manifestaciones de un profesor hacia los estudiantes, de profesores entre profesores, de estudiantes, pero sin embargo, vean en este taller regional sobre diversidad cultural e interculturalidad en educación superior en América Latina, en Belo Horizonte, se hace un análisis de actitudes de discriminación racial, totalmente condenable. La rigidez de criterios y procedimientos que dificultan ejecución de planes y actividades de reconocimiento, de acreditación, etcétera. Entonces, yo creo que son cuestiones procedimentales que tienen que solventarse desde la posibilidad de que estas instituciones de educación superior y los reglamentos que establece, por ejemplo, el Consejo de Educación Superior, permita una flexibilización en el momento en el cual se analicen criterios, planes, proyectos de reconocimiento, de acreditación, sobre todo en universidades como la Universidad Estatal de Bolívar, que tiene una presencia muy importante en el territorio de acá de la provincia de Bolívar y otras provincias, en donde tenemos esa particularidad de tener una confluencia de pueblos y nacionalidades a partir de estudiantes y de profesores que permita una flexibilización, por ejemplo, en los currículos para que se los pueda enseñar en una lengua de un pueblo o nacionalidad en el cual existe un porcentaje importante de alumnos en esa clase. Entonces, esto sí permitiría por supuesto, una flexibilización en los currículos y en las asignaturas, ¿no? Una dificultad para contar con profesores y otros con adecuada sensibilidad de recursos para el trato intercultural. Esto ya lo manifesté hace unos minutos, en donde claramente los profesores debemos tener esa sensibilidad de que existen manifestaciones culturales diversas, existen presencia de pueblos y nacionalidades en los estudiantes, en los compañeros profesores, y esto para mí es un enriquecimiento personal y debe, por supuesto, ser entendida con esa capacidad de ser sensibles en esa parte del modelo de enseñanza-aprendizaje, en cómo los recursos deben ser utilizados en uno u otro escenario, ¿no? Y hay dificultades económicas de los estudiantes, por supuesto. Hay dificultades económicas de quienes probablemente no tenemos las capacidades
económicas, financieras que tienen países y, por supuesto, estudiantes en Estados Unidos, en Europa, países del Asia, por ejemplo, y sí es un problema dentro de la institución de educación superior que los estudiantes tengan que hacer un esfuerzo sobrehumano para estudiar. Probablemente muchos de ustedes, y lo entiendo, en esta modalidad híbrida es una oportunidad para que puedan estudiar, para que puedan ampliar sus conocimientos, para que puedan tener y obtener un título. Muchos estarán trabajando, muchos estarán desarrollando actividades dentro de su hogar o emprendimientos personales, y claro, eso hay que aplaudirlo también. En esta declaración que estamos tocando como un antecedente de la interculturalidad en las instituciones de educación superior, también hay algunas consideraciones. La parte inicial eran los problemas que fueron encontrados. ¿Y qué consideraciones están teniendo como para poder avanzar en este ámbito? Está diciéndose, por ejemplo, que la educación superior debe comprometerse a la construcción de la interculturalidad con equidad para todos. Entonces son consideraciones, son manifestaciones, son ejes temáticos que se tienen que trabajar. Desde el 2009, vean, ha pasado tanto tiempo, 14 años, que ya debería ser necesario que se lo pueda analizar y plasmar y decir, bueno, si ha avanzado o no en la construcción de la universidad intercultural, si ha avanzado o no en la construcción de una universidad intercultural con equidad, se ha avanzado en la construcción de la interculturalidad con equidad en la universidad para todos. Eso hay que analizarlo y evaluarlo, ¿no? Y también la educación superior, los sistemas educativos deben estar orientados a que no solamente sea el bienestar material, el enfoque que tengan estas instituciones de educación superior, sino un bienestar integral, porque creemos hoy, con esa panacea del capitalismo, con esa panacea de que se estima un desarrollo en nuestros países y colectivamente e individualmente con indicadores económicos en los cuales se muestran ingresos, en los cuales se muestran probablemente estas evaluaciones, estos muestreos de carácter económico cuando existen otros de características integrales también. Así que para finalizar la parte de los antecedentes, para finalizar la parte en la cual tocamos justamente cómo estos talleres regionales tocan y analizan temas de la interculturalidad en la educación superior, perdón, vemos qué recomendaciones han hecho. Lo que el texto de este tema, la semana de 10, vamos a analizar, que es la interculturalidad en la educación superior. Hay que fortalecerla. Hay que fortalecer la interculturalidad tanto en el acceso como en la graduación. ¿Cómo lo hacemos? Hay que buscar modelos en los cuales no solamente el número porcentual de estudiantes que tengan acceso a los cupos para una carrera determinada se lo haga en función de rendimiento académico, sino también en función de dar la posibilidad porcentual de que a miembros, estudiantes, bachilleres, graduados de pueblos y nacionalidades indígenas tengan la posibilidad de hacerlo. Tiene que hacerse un proceso de acreditación y creación de instituciones interculturales de educación superior. Ya lo vamos a ver al final. Está en proceso de desarrollo, de formación, de crecimiento de la primera universidad intercultural aquí en nuestro país, la Mantahuasi, que ya vamos a ver cuál es su misión, qué es lo que se está planteando por parte de esta institución de educación superior para fortalecer la interculturalidad en la educación superior ecuatoriana. Hay que valorar la diversidad y el diálogo de saberes. Por supuesto, la diversidad es un intangible muy valioso que tiene el Ecuador. Hay que dialogar a partir de los saberes. Acá estamos en una universidad con un conocimiento científico, aplicando justamente la metodología occidental para acceder al conocimiento, para generar nuevo conocimiento, pero eso no quiere decir que nuestros pueblos y nacionalidades tengan también o hayan tenido la posibilidad de construir saberes, de construir conocimiento. Y por supuesto, superar el racismo, esa fiebre lamentable o ese virus debe abolirse en el mundo entero, ¿no? Pasamos a la definición de interculturalidad que lo hizo la UNESCO. Ustedes saben que la UNESCO es parte de Naciones Unidas, de esta organización dentro de esta gran madre que es justamente la dedicada a la educación en el mundo entero y habla sobre la educación intercultural.
Y por supuesto, lo que se habla es de que hay ejes transversales dentro de este concepto, como la relación entre las culturas, como el que tenemos que desarrollarnos de manera equilibrada, socialmente apuntando a que nuestra sociedad ecuatoriana, la sociedad latinoamericana pueda tener la posibilidad de ampliar a través de la generación de expresiones culturales compartidas, a través del diálogo, a través del respeto mutuo, a través de esa interacción equitativa de distintas culturas a buscar un desarrollo. Y ya lo dijimos, no solamente un desarrollo económico, no solamente un desarrollo material, sino que de manera integral. Y esto es planteado por la UNESCO en el ámbito en el cual no hay que cerrarlo. Si es que hay nuevas propuestas en función de fortalecer la interculturalidad en la educación superior y en la educación en general, se lo tiene que hacer. La interculturalidad no es un proceso excluyente y por supuesto esto se lo tiene que manejar. Y también, por supuesto, este concepto de interculturalidad va a darnos la posibilidad de tener una presencia, una interacción equitativa de distintas culturas, de diversas culturas, de la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. El proceso de la interculturalidad, entonces, es lo que plantea justamente el proceso de construcción de conocimientos. Es un eh, Es un proceso que se plantea a través de la construcción de conocimientos, desde la diversidad y bajo distintas lógicas que proponen una educación crítica, una educación crítica pero más tolerante, ¿no? O sea, este planteamiento de UNESCO, de interculturalidad, este planteamiento de proceso de construcción de conocimientos debe hacérselo desde este espacio de la diversidad y bajo distintas lógicas, ¿no? Se va a proponer una educación crítica, una educación tolerante y evidentemente que permita la incorporación de todas y todos en este proceso. Generalmente se lo hace a través de un análisis que lo hace, por ejemplo, Catherine Walsh, una experta en esto de temas de interculturalidad y educación intercultural, en el cual hay tres elementos que ella manifiesta que se los tiene que analizar, ¿no? El primero es la interculturalidad, un tema relacional, es decir, cómo nosotros de manera referencial, básico, de manera general, al contacto, intercambio entre culturas, debe hacérselo a través de esas prácticas, de esos saberes, de esos valores, de esas tradiciones entre las personas, es decir, cómo nosotros nos relacionamos a través de ese intercambio, ¿no? Dice también un elemento fundamental es el proceso intercultural funcional. Entonces, un reconocimiento a la diversidad, a la diferencia cultural, con metas hacia la inclusión de esta interculturalidad al interior de la estructura social establecida. Entonces, acá debe funcionar. ¿Y cómo se debe implementar? A través de un diálogo, a través de una convivencia, a través de una tolerancia. La interculturalidad tiene que ser relacional, tiene que ser funcional y tiene que ser crítica. ¿Por qué? Porque la diferencia o la diversidad en sí es un problema estructural colonial racial. Es decir, es un reconocimiento que la diferencia se construye dentro de una estructura y una matriz colonial. Ese es el problema que tenemos nosotros acá. Porque tenemos esa capacidad de entender que las estructuras jerárquicas, políticas establecidas desde la época colonial, en el cual, perdón, los términos étnicos, los blancos o los blanqueados están en la cima de esta pirámide, y los pueblos de nacionalidades indígenas, los pueblos de nacionalidades afroecuatorianos o afrodescendientes, los mestizos están en peldaños inferiores. Entonces, esa interculturalidad relacional debe funcionar cuando tengamos contacto e intercambiemos entre las culturas, entre las personas, estas prácticas, estos saberes, estos valores y estas tradiciones. Debe funcionar porque es un reconocimiento a la diversidad, es un reconocimiento a la diferencia cultural, es un reconocimiento hacia aquellas metas que estamos nosotros estableciéndolos, que son necesarios para la inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida. ¿Por medio de qué? De un diálogo, de una convivencia, de una tolerancia. Y una crítica, claro, es un elemento fundamental de la interculturalidad, de cómo nosotros
tenemos estructuras todavía preestablecidas desde la época colonial que impide que justamente esta diversidad, esta diferencia entre nosotros sea una fortaleza, pero lo manejamos con esa imposibilidad de reconocer por estas estructuras estructurales coloniales raciales. Lo dice Catherine Walsh en su libro de la interculturalidad crítica y educación intercultural. Entonces acá emergen dos conceptos también de la interculturalidad, ¿no? Estos dos conceptos, perdón, que manifiestan que la multiculturalidad se va a basar en la existencia de una cultura dominante. Vean, muchos de nosotros probablemente hemos visto en Sudáfrica, en otros continentes, esta incapacidad de entender de que las cuestiones étnicas o esta diversidad y la interculturalidad tiene que manejarse bajo estos preceptos. Pero ellos manejan un concepto de multiculturalidad y acá ellos se basan en la existencia de una cultura dominante y una cultura que coexiste con otras culturas, pero no se mezcla. Y al no mezclarse, promueve un desarrollo separado al estilo apartheid de Sudáfrica. Entonces, por acá está una minoría étnica de características de blancos, acá una mayoría de la población de negros, y cada uno de nosotros culturalmente vamos coexistiendo sin mezclarnos y tenemos nuestro propio desarrollo económico, nuestra propia educación, nuestro propio sistema de sanidad, nuestros propios objetivos y así una sociedad cómo puede avanzar. Entonces, ese concepto de multiculturalidad es el concepto que se maneja en otras latitudes. Mientras que nosotros acá en Latinoamérica, más cercano al Ecuador, es el concepto de pluriculturalidad. Entonces está relacionada con reformas políticas que se plantearon, como dije, constitucionalmente en el 98, con la posibilidad de que se planteen que los gobiernos, los estados, acepten procesos de autonomía de cada pueblo y nacionalidad, de cada cultura de estos pueblos, sin perder la institucionalidad ni los poderes de este estado. Entonces, vean los conceptos, cómo son manejados en un continente frente a otro, cómo los conceptos son manejados frente a temas que probablemente puedan tener una característica de enlazarse entre sí, pero claramente la multiculturalidad, tener una cultura dominante que coexiste con otra, pero no se mezcla. No nos importa qué ocurre con el otro escenario de una sociedad que tiene características o rasgos distintos y nosotros por nuestro camino también. Ya aterrizando en la interculturalidad y la educación superior, acá en la Constitución del Ecuador se ha establecido desde el 2008 en varios artículos. Voy a citar algunos y los pongo en esta presentación, en esta diapositiva, como la norma principal, que es nuestra Constitución, establece a la educación en su artículo 27 a que la educación debe centrarse en el ser humano y garantizar su desarrollo holístico. Al manejar el concepto de desarrollo holístico, entonces está hablando no solamente de conocimiento técnico, ¿no? Sino el respeto al derecho humano, un medio ambiente sustentable, a que sea un proceso democrático participativo, que sea un proceso obligatorio y donde encuentro intercultural lo he subrayado, intercultural, que sea un proceso democrático, que sea un proceso incluyente y diverso, de calidad y calidez. De eso habla nuestra Constitución, el marco normativo de la educación, ¿no? El artículo 57, en su numeral 14, habla también de establecer y desarrollar, fortalecer y potencializar un sistema de educación intercultural. Pero un sistema de educación intercultural bilingüe. Y acá no se entiende cómo por decisiones políticas se abolió, se extinguió todo un sistema de educación intercultural bilingüe que existía acá en la provincia de Bolívar. Por ejemplo, acá en el Cantón Guaranda tenemos una población eminentemente porcentual que pertenece a un pueblo y nacionalidad ancestral aquí en nuestro país. Y debían tener este criterio de calidad, este criterio de estimulación temprana desde el nivel primario, secundario y, por supuesto, hasta nuestra institución de educación superior, conforme a esa diversidad cultural, para que podamos cuidar y preservar la identidad en consonancia con las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Entonces, acá es necesario retomar ese escenario de fortalecer las instituciones de educación intercultural bilingüe, ¿no? El artículo 347 en su numeral 9, lo que se debe hacer es garantizar un sistema de educación intercultural bilingüe
que se tiene que utilizar como lengua principal de educación la nacionalidad respectiva. Y por supuesto el castellano, el español, como ustedes quieran llamarlo, como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de políticas públicas del Estado y con tal respeto a los derechos de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades. Entonces, bajo estas características, por supuesto, continuamos nosotros con el análisis de la primera institución de educación superior, que es la interculturalidad y la educación superior en Ecuador, con esta posibilidad de que el país, por ejemplo, bajo el manto de diversas normas legales y el apoyo de autoridades correspondientes, han desarrollado varias iniciativas que promueven la interculturalidad en la educación superior. Es como les había manifestado, esta universidad pluricultural, Amautahuasi, que tiene como misión, y en la lengua ancestral, la minca, de contribuir en la formación de talentos humanos prácticos, reflexivos, que prioricen una relación armónica entre la madre naturaleza, el cosmos, el ser humano, que se sustenten en el buen vivir comunitario como fundamento en la construcción del Estado plurinacional y la sociedad intercultural. Fundamental aquello. Acá les pongo algunos ejemplos y conceptos de cómo la interculturalidad y la educación superior se han ido manifestando en escenarios, por ejemplo, en la Universidad de Cuenca, ¿no? Hay una licenciatura en educación intercultural bilingüe que fue establecida en 1991. Hay una licenciatura en desarrollo amazónico, una tecnología en desarrollo integral comunitario y dos programas una de maestría y otro de formación de investigadores justamente con menciones de interculturalidad y gestión y un programa de formación de investigadores de culturas amazónicas. En la Universidad Politécnica Salesiana, ejemplos de interculturalidad en educación superior. La Universidad Politécnica Salesiana en 1994 tiene programas académicos tanto en la provincia de Cotopaxi, en la Tacunga, acá en nuestra provincia de Bolívar, en Simiatu, tenía un programa académico en Cayambe, en la provincia de Pichincha, en Otavalo, en la provincia de Imbabura, y en la provincia de Morona, Santiago. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, también tiene programas de maestría en ciencias sociales con especialidad en estudios étnicos que está orientado para profesionales indígenas latinoamericanos. El objetivo general de estos programas es contribuir justamente a la formación de profesionales de pueblos y nacionalidades indígenas acá en América Latina, acá en nuestro Ecuador, que asuman esa posibilidad de dirigir, de gestionar, de administrar iniciativas de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo político. Y no podía concluir esta clase de manera sincrónica sin tocar a nuestra Universidad Estatal de Bolívar, ¿no? Si bien fue creada en 1989, en el año de 1992 hasta el 2014, funcionó justamente una escuela de educación y cultura andina, ¿no? Su propuesta académica de formación de educación superior a nivel de licenciatura estuvo dirigida exclusivamente a los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Para que ellos puedan implementar su propia lengua en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que puedan implementar sus propios currículos, que puedan hacer sus propias investigaciones y que, por supuesto, los líderes de cada una de las comunidades, nuestras organizaciones, puedan educarse en esta institución de educación superior. Esta es la presentación magistral, por llamarlo de esta manera, del tema que estaba previsto para el día de hoy. Quiero abrir el escenario en el caso en el cual alguien de ustedes, Stephanie, Michelle, Mayra, Mariana, Danilo, Lilia, Isaac, Joel, Jenny, Cecilia, Dana, Samira, Jen, Marilyn, Francisco, Dayana o Lisbeth puedan tener alguna pregunta, puedan tener alguna inquietud de este tema que es muy apasionante, que toca justamente esa diversidad cultural que tiene nuestro país, que toca ese tema tan importante que es cómo las instituciones de educación superior tienen que repensar la interculturalidad, cómo tienen que repensar la cultura, cómo tienen que pensar el establecer procesos de currículos, de carreras, que permitan la incorporación de todos y cada uno de quienes formamos parte de este gran país y por supuesto somos parte de la Universidad Estatal de Bolívar. Así que abro el escenario, si es que hay alguna pregunta, si es que hay alguna
cuestión que se quiere ampliar, que se quiera tocar. De no haber esta posibilidad, yo cerraría la clase, dejaría de grabar, capturado igualmente la pantalla para efectos de la asistencia correspondiente a esta clase, y siempre es un gusto estar con ustedes. Dejo la posibilidad de que por favor ustedes puedan hacer alguna consulta, alguna cuestión que tengan la posibilidad de preguntar. ¿Hay alguna pregunta? A ver, creo que ahí está. Ya pueden reactivar sus micrófonos. Creo que lo había cerrado por alguna dificultad. ¿Ninguna? Bueno, quiero agradecerles entonces la posibilidad de estar con ustedes en esta tarde. Recuerden que hay una actividad autónoma y existirá también un video asíncrono que será el complemento de lo que en esta tarde hemos visto. Quiero agradecerles entonces la presencia de todas y todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes, muy amable.